Bienvenidos a la introducción al Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude en este estudio. Seguimos con la presentación El silencio, las mujeres y la iglesia. La tercera clase, la quinta presentación. ¿Qué significa el silencio en la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Y qué significa 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, 11 a 14? Antes de empezar de oír la presentación necesitan dos cosas: el bosquejo de la presentación y tengan disponibles una Biblia. Esta presentación será en dos partes. Mientras escuchan a las presentaciones, por favor, escribo una pregunta y una aplicación para compartir con la clase cuando nos reunimos al final de las presentaciones. Que Dios les bendiga. El silencio, las mujeres y la iglesia. Quiero hablar hoy sobre el tema del silencio y la mujer en la iglesia. Esto es un tema muy importante. Hace unos años estuvimos en Roma, en Italia. Antes de viajar allá, cuando buscaba un hotel donde quedarnos, me di cuenta que muchos de los clientes indicaron cuánto ruido había en ciertos hoteles. Por ejemplo, dijeron, podíamos oír la barra por la noche entera. Y este lugar parecía ser lugar de prostitución. Gente entraban aquí día y noche. Quédate afuera de este lugar. No vengas aquí. Decidimos quedarnos en un hotel para familias cerca de la estación del metro porque alguien había escrito que el apartamento en el piso de arriba era tan bonito, con una vista bella y no había mucho ruido. También nos dimos cuenta que cuando visitamos a las catedrales diferentes, habían oradores que gritaban ¡silencio! ¡Silencio! Y el ruido de ellos gritando silencio hacía más ruido que toda la gente visitando el lugar. La ciudad es un lugar de silencio y de ruido. A veces el silencio es bueno. Dice la Biblia que calle todo el mundo delante de Jehová, porque Él se va levantando de su santa morada. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando las mujeres de Galilea terminaron preparando especias aromáticas y urgentes para el cuerpo de Jesús, descansaron el sábado conforme al mandamiento según San Lucas 23:56. ¿Saben ustedes que cuando San Lucas escribió que ellas descansaron, que él usa la misma palabra estar en silencio que se encuentra en 1 Timoteo 2, 11 a 12? La mujer debe aprender con silencio o serenidad, con toda sumisión. Esta misma palabra se encuentra en 1 Timoteo 2:2. Hagan oraciones por todos para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. En 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo procura vivir en tranquilidad con todos. Silencio antes del Señor y antes otra gente a veces es bueno, pero a otros tiempos el silencio no es bueno. David canta a Jehová: has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. En su visión, San Juan oyó la gran voz como de una gran multitud en el cielo gritando: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Cuando la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa,
hermoseada para su esposo, una gran voz del cielo va a decir, el tabernáculo de Dios está ahora con la humanidad. Hay veces que debemos hablar, aún con voz alta. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, había un ruido como el de una violenta refugia de viento, como una tormenta fuerte. Cuando los discípulos de Jesús lo vieron hablando con la mujer samaritana, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, según Juan 4:27. ¿Por qué estaban sorprendidos? Se sorprendieron porque, según ciertas reglas rabínicas, si una mujer hablaba con un hombre en la calle, supusieron que habían tenido relaciones sexuales. Un hombre podía divorciar a su esposa sin darle cualquier cantidad de dinero si salía ella con el pelo suelto o hacía lana en la calle o hablaba con cualquier hombre. Algunos rabinos aún pensaron que no recomendaron hablar mucho con mujeres en cualquier lugar porque mujeres no estaban entrenadas en las reglas judías y en las reglas de la Biblia. Eso es lo que dijeron. El hombre que habla demasiado con mujeres se hace daño y se olvida del estudio de la ley y al final heredan Gehenna. Jesús no hizo caso de esas reglas rabínicas cuando habló con la mujer de Samaria. No importa qué pensaron los discípulos, la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y habló con la gente. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será él el Cristo? La recordamos como la primera evangelista en el ministerio de Jesús, Santa Fotina, porque Fotina significa llena de luz. Otra predicadora de las buenas nuevas era la profeta Ana, que habló de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La Biblia también menciona una apóstol y mujer llamada Junia. Un apóstol es un mensajero o mensajera que Jesús ha mandado y que lo representa. Alguien quien ha estado con Jesús y quien era testigo presencial de que Jesús resucitó y fue encargado para predicar el reino de Dios. Esta definición incluye los 12, José, Barsabás justo y Matías, según Hechos 1. Y por eso el Nuevo Testamento refiere también a Bernabé y Jacobo, hermano de Jesús, como apóstoles, y también Andrónica y Junia. En Romanos 16:7 dice San Pablo que Andrónica y Junia se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. Junia es un nombre común latino para mujeres. En muchas de las Biblias hispanas escriben Junias con un S, pero ese nombre no existe en el griego. Quizás Bernabé, Jacobo, Andrónico y Junia eran discípulos, incluidos en el grupo más grande, los 72, o quizás eran parte de los 500 discípulos, testigos de Jesús después de la resurrección, mencionada en 1 Corintios 15:6. Los testigos femeninos de la resurrección también eran apóstoles. María Magdalena, María, madre de Jacobo y José, Salomé, madre de Santiago y Juan, y Juana, esposa de Chuza. Ellos habían estado con Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas para buscar el reino de Dios, vendiendo sus posesiones y dándolo todo al ministerio del Señor, como Jesús les había enseñado. Como testigos de la resurrección, estas mujeres eran mandadas por Jesús para proclamar las buenas nuevas. Jesús había mandado a María Magdalena, ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. De la misma manera, el ángel dijo a las mujeres, vayan pronto y digan a los discípulos,
ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Entonces Jesús mismo se presentó a María Magdalena y la otra María y les encargó: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos y hermanas que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Jesús se partió de las tradiciones ancianas cuando escogió como los primeros testigos de la ocasión más importante de todo tiempo, la resurrección. Aunque en esa temporada mujeres no eran testigos válidas en la corte. Algunos en la iglesia primitiva consideraban que María Magdalena era una apóstol a los apóstoles. Otra mujer que proclamó y enseñó era la maestra Prisca. Su apodo era Priscila. Cuando el elocuente Apolo vino a Éfeso y enseñaba sobre Jesús en la sinagoga con mucho entusiasmo y abiertamente, estaba limitado en sus enseñanzas porque solo conocía el bautismo de Juan, no el bautismo del Espíritu Santo. Al oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. San Lucas usa la misma palabra, ektithemai, en griego, explicar paso a paso o contarles por orden, para describir la exposición de Pablo diario con los judíos en Roma. En Hechos 11 y 28, Priscila con Aquila no solamente explicaron el camino de Dios, pero lo hicieron más exactamente o con mayor precisión. ¿Qué hemos aprendido del silencio? Hay diferentes tipos de silencio, mujeres tal como hombres. En el pasado han sido callados y mujeres tal como hombres han sido habladores. Y ambas acciones han sido buenos. Según San Pablo en 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Apóstoles, profetas y maestros son posiciones consideradas con autoridad y esencial en la iglesia primitiva. Estas posiciones los han tenido mujeres y ellas han sido afirmadas en esas posiciones. En la iglesia en el Nuevo Testamento, mujeres, tal como hombres, han recibido dones de parte de Dios para posiciones para las cuales la iglesia ordena personas y las cuales son consideradas posiciones con autoridad. Joel ha predicado que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda la humanidad para que los hijos y las hijas profetizarán, y vimos que eso sí pasó. Si lo que digo es cierto y solamente arrepiento lo que está afirmado en la Biblia, ¿qué significa 1 Corintios 14, 34, 35? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Y qué quiere decir 1 Timoteo 2, 11 a 14? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primero, den cuenta que Pablo usa palabras diferentes para silencio en el griego. Sigao y laleo se usan en 1 Corintios 14, 34, 35, pero esuquía en 1 Timoteo 2, 11 a 12. Antes que estudiamos estos pasajes, quiero que ustedes recuerden algunos aspectos básicos de la interpretación de la Biblia. Para entender una palabra o frase hay que leer el contexto literario,
el contexto escrito de la carta entera, el contexto inmediato, la gramática, las palabras y el estilo. O sea, hay que interpretar cada versículo según el sentido de la oración entero, como parte de un capítulo y una carta. Las partes de la Biblia deben ser armoniosas porque finalmente tenemos un Dios de la verdad con poder quien inspiró la Biblia entera. También hay que entender el contexto histórico y cultural, la situación del escritor y la situación de los lectores. Estos dos aspectos importantes de interpretación literario histórico se usan por todos que toman la Biblia como una revelación con autoridad última y digno de confianza completa. Si tienen, por favor, ábranlos a 1 Corintios 14. ¿Qué aprendemos de la primera carta a los Corintios? Es que a veces acciones buenas que estamos libres de hacer nos pueden prevenir hacer las primeras palabras del capítulo 14. ¿Y qué son estas palabras? Procuren tener amor o seguir el amor. Eso es el tema principal de 1 Corintios. Más importante que nuestra libertad en Cristo es el amor. No es que solamente lo tenemos o no lo tenemos, más bien tenemos que procurarlo o seguirlo. En la primera parte del capítulo 14, San Pablo explica por qué la profecía es más importante que hablar en lenguas. La razón principal es que la profecía edifica la comunidad cristiana, edifica el templo de Dios y aún edifica miembros expectativos de la iglesia. ¿Qué es un profeta? Un profeta recibe y habla un mensaje de Dios. A veces un profeta predica el futuro y a otros tiempos predica el presente. En versos 24-25, cuando los profetas comunican, la gente que oyen se sienten reprendidos, se quedan convencidos y se examinan al oír lo que todos están diciendo. Se queda al despierto lo más profundo de sus corazones con el fin que adoran a Dios y reconocen que Dios está verdaderamente entre ustedes. ¿No es cierto que esto a veces pertenezca a un sermón bueno cuando el significado de la Biblia es clarificado? Entonces podemos evaluar problemas profundos que tenemos. En 1 Corintios 14:26, Pablo da ejemplos de lo que él estaba enseñando. Sería mejor si miren a sus propias Biblias para que lo puedan ver bien. Los corintios se reunían regularmente para animarse con los dones espirituales que habían recibido, que fueron descritos en capítulo 12. Todos contribuyen para que todos puedan ser edificados. Empezando capítulo 14, versículo 27, San Pablo se aplica a 3 problemas que tenían en Corinto. Estos problemas eran obstáculos a la edificación de la iglesia. En versos 27-28, Pablo discute problemas con el hablar en lenguas. En versos 29-33, problemas con los profetas. En versos 34-36, problemas con las mujeres. Según versículos 26-4, los que hablan en lenguas y los profetas se interrumpieron durante el servicio y desde luego había tanta confusión que nadie estaba edificado. Por lo tanto, Pablo establece unas normas sencillas. Primero, que hablan por turnos, no todos hablan al mismo tiempo. De vez en cuando, mi esposo Guillermo y yo empezamos a hablar sobre algo, empezamos a hablar algo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Ninguno de nosotros oímos al otro. ¿Eso les pasa a ustedes? Entonces, tenemos que parar y empezar de nuevo
y la persona con la más sabiduría en ese momento escucha primero. Si no, ninguno de nosotros aprendimos ni estamos animados. Segundo, los que hablan en lenguas o profetizan deben hablar solamente 2 o 3. Esta práctica es parecida a la enseñanza en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 19:15. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Tercero, los que hablan en lenguas extrañas necesitan un intérprete para que todos reunidos pueden ser edificados por su mensaje. 4. Los profetas deben examinar uno a los otros. ¿Es que el mensaje es verdaderamente de Dios? ¿Está de acuerdo con la Biblia? ¿Adelante el reino de Dios? ¿Es que el mensaje edifica la iglesia con los frutos del Espíritu? Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz. Alguna gente piensa que la Biblia nunca habla de la sumisión mutua, pero esto es que tenemos en verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cómo pueden los profetas estar sujetos uno al otro? Porque Dios es el líder de todos ellos. Dios le dirige a ser una comunidad con integridad y armonía y paz, no confusión y desorden y tumulto. Esto es cierto en todas las iglesias. Ninguna iglesia que adora a Dios es una iglesia de confusión, sin armonía, porque Dios es un Dios de claridad y unidad. ¿Por qué estas instrucciones? San Pablo quiere que nosotros como individuos y como una comunidad nos sigamos madurando. Esto puede pasar en nuestros servicios de adoración. No debemos hacer callar la gente, pero debemos hacer un ambiente donde todos pueden contribuir su don especial y ese don adelanta el desarrollo espiritual de la iglesia. Ahora San Pablo se aplica a un tercer grupo, las mujeres en la iglesia. Versículos 34-35 se aparecen tan rápido en el contexto que algunos amanuenses lo movieron al fin del capítulo 14 en el siglo VI. Pero los manuscritos griegos más primitivos y de mejor calidad dejan versos 34 y 35 donde están en sus Biblias. Pero aprendemos de eso, que cristianos por muchos años no están seguros porque versos 34 y 35 deben estar donde están en el capítulo 14. 1 Corintios 14, 34 y 35 son difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Cómo pueden las mujeres guardar silencio si sabemos de 1 Corintios 11, 5 que las mujeres estaban orando y profetizando en la asamblea? Eso quiere decir que las mujeres estaban incluidas en los grupos de hablar en lenguas y profetas que Pablo mencionó en el mismo capítulo 14, versos 27-33. Además, mujeres estaban contribuyendo a las asambleas. El problema era que dominaban los servicios. Pensaban que la palabra de Dios venía solamente a ellas. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Y 3, ¿se dieron ustedes cuenta que Pablo no nos dice que las mujeres están sujetas a unas personas en particular, sus esposos o los hombres? 4, ¿a qué ley refiere Pablo? No hay ley en el Antiguo Testamento que indica claramente que mujeres no deben hablar, pero deben estar sujetas. Y 5, ¿por qué es indecoroso o vergonzoso usado para una mujer que habla en la asamblea? Indecoroso es la misma palabra usada en 11:6. Es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse. La palabra griega aiskron insinúa mala conducta sexual.
Después de estudiar este pasaje, me di cuenta que el capítulo 14 entero se refiere al escuchar. Tengan un mensaje que usted y otros pueden escuchar y entender. Eso es la ventaja de una asamblea de la profecía sobre el hablar en lenguas. Si alguien habla en una lengua, necesitan un intérprete para que puedan escuchar y entender. Si alguien empieza a hablar, deja que terminan antes que empiezas para que puedan escuchar y entenderlo. Si alguien quiere hablar, termina tu mensaje para que otra persona tenga la oportunidad de hablar. Entonces tú también lo puedes escuchar. Estas ideas más generales están apoyadas por las palabras. La palabra griega para el silencio, sigao, en el Nuevo Testamento tiene que ver con gente que tienen que dejar de hablar para que puedan escuchar a otros. Por ejemplo, en Hechos 12:17, cuando Rode se dio cuenta que Pedro había escapado de la cárcel y llamaba a la puerta de la calle del hogar de María, corrió adentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. Cuando la gente lo vieron, se quedaron atónitos. Aparentemente, todos hablaban al mismo tiempo, porque Pedro tuvo que hacer señales con la mano para que se callaron. Entonces podían oír cómo Dios los sacó de la cárcel. El propósito del silencio es el oír. No es tanto, estás castigado, cállate. Es una palabra diferente en griego, epistomizo, que fue usada en la carta a Tito por los que eran rebeldes en la isla de Creta. En 1 Corintios 14, el objetivo es poder oír cada persona. El mismo verbo para silencio, sigao, que se usa en versículo 28 para los que hablan en lengua, se usa en versículo 30 para los profetas. No es que profetas nunca hablan, pero es que necesitan escuchar y juzgar. Entonces, ¿qué clase de subordinación deben tener las mujeres? El sentido en el contexto, a mí me parece, debe ser escuchar cuando el tiempo para escuchar. Estar sujeto en el Nuevo Testamento tiene la idea de cooperar. Pero, ¿a qué ley refiere en versículo 34? Alguna gente dice que refiere a Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará a ti. Pero ese versículo es consecuencia de la caída y no el ideal de Dios. Y no dice nada sobre silencio. Otra gente dice que la ley en 1 Corintios 14 refiere a Génesis 2:18. Le haré ayuda idónea para Adán. Pero ese versículo también no tiene referencia al silencio ni la subordinación. ¿Por qué aislar las mujeres? En tiempos en que fue escrito el Nuevo Testamento, el primer siglo, mujeres tenían diferentes posiciones en las culturas ancianas. Desanimaron a las mujeres judías de aprender afuera del hogar. Cuando adoraban a Dios, los hombres y mujeres no se sentaron juntos. Muchas veces las mujeres se sentaron atrás. Y el lugar de estudiar en la sinagoga era solamente para los hombres. Si hacían lo mismo en las iglesias, las mujeres quizás no entendieron todo lo que enseñaban. Alguna gente piensa que las mujeres estaban preguntando a sus esposos, gritando del otro lado al cuarto. Por esto, dijo Pablo, si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Las mujeres griegas de Atenas estaban enclaustradas en sus hogares separados de los hombres y la pública general. Pero cuando salieron de sus casas para ir al culto para mujeres, se llevaron desenfrenadas. La mujer tradicional griega o romana tenía el pelo largo que lo subió o cubrió con un velo o mantel, como estilo tradicional español.
pero una esclava o prostituta cortaba el cabello y no tenía mantel o velo. En el culto de Dionisio, los hombres usaban velos y el pelo largo, mientras las mujeres cortaban el cabello y no usaban velos, porque Dionisio era el dios de género hembra-varón. Las mujeres le gustaban a Dionisio. Él era el dios del vino y sexualidad y fertilidad y tumulto y desorden. Los cultos habían mucho ruido, porque Dionisio era el señor del grito fuerte, el loco animador de mujeres. En los cultos de Dionisio las mujeres tenían que gritar. La palabra griega ololuso nos indica cómo los paganos mujeres gritaban en voz alta cuando oraban. Así la adoración de Dionisio o Cibelea incluyó mucho ruido. Había gritos fuertes y también ruidosos instrumentos musicales. Estos cultos de mujeres también podían tener violencia. Por ejemplo, un hombre llamado Aristómenes visitó un culto de Demeter, la diosa madre. Las mujeres lo atacaron con cuchillos. El rey Bastos visitó a otro culto. Encontró a las mujeres cubiertas con sangre y ellas lo castraron. Ahora ustedes pueden entender por qué Pablo escogió las mujeres como un grupo para adorar a Dios en un estilo de escuchar y cooperar. Si ellas estaban gritando como estaban acostumbradas, podemos entender que Pablo quería que aprendan un estilo nuevo de adoración. Entonces, ¿a qué ley podía haber Pablo referido en 1 Corintios 14:34? Quizás refiera a una ley contra la prostitución o el adulterio, por ejemplo, Levítico 19:29. No contaminarás a tu hija prostituyéndola, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Por eso Pablo usa palabras como vergonzoso o indecoroso o confusión o desorden. Según Pablo, es bueno que